En el día de hoy nos vamos a ocupar del tema de personalizar la evaluación sin morir en el intento. Para eso vamos a trabajar con una agenda en la cual nos proponemos como introducción explicitar de qué hablamos cuando hablamos de personalizar la evaluación, qué son los estilos de aprendizaje y sus implicancias en la evaluación, y vamos a ir puntualmente a algunas estrategias de personalización de la evaluación. El punto 4 dice reflexiones conjuntas, al igual que en la webconferencia de la semana pasada, vamos a tener un espacio amplio para poder reflexionar juntos y cuestionarnos y hacer aportes, pero en esta oportunidad, como vamos a estar presentando estrategias y pretende ser una modalidad más de tipo de taller, les voy a pedir que en la medida que ustedes deseen interrumpir, ya sea para algún aporte, para un comentario, para ampliar la información o para disentir, bienvenidos sean y Daniel les va a ir dando la palabra a medida que avancemos. Algunos de ustedes conocen entonces seguramente esta imagen, que está con distintos formatos, pero la idea es más o menos la misma. No pude encontrar quién había sido su autor original. Encontré que esta versión decía supuestamente de quién la había hecho, pero voy al contenido. Dice, para que la selección sea justa, todos harán la misma prueba, subirán a ese árbol. Claro, imagínense el elefante, el pez, ¿verdad? Los distintos animales, algunos quedaron contentísimos con que la prueba era subir al árbol, y otros, por supuesto, todo lo contrario. Entonces, nos preguntamos si es justo evaluar a todos por igual, pero también en contrapartida nos preguntamos, ¿y plantear a todos la misma evaluación? ¿Es necesario? ¿Puede llegar a ser necesario? Supongamos, perfil de egreso de estos estudiantes que estoy mostrando en la imagen anterior, y en determinado dice, el egresado será capaz de subir al árbol. Entonces, entro en un conflicto. Atiendo la personalidad de cada uno, sus debilidades y sus fortalezas, proponiéndoles distintas evaluaciones que se ajusten a sus distintos perfiles, o, por el otro lado, doy cumplimiento a un perfil de egreso que me dice que cada egresado tiene que ser capaz de subir al árbol. Bueno, la explicación está en un equilibrio entre lo que consideramos una evaluación justa y una certificación válida. Cuando nosotros estamos evaluando, sobre todo a nivel terciario, estamos también dando una certificación. Entonces, tenemos que considerar esa balanza de evaluar en forma justa, donde se atiendan las distintas especificidades y diversidades de los estudiantes, pero al mismo tiempo validar las certificaciones que se pretenden. Y para eso nos vamos a tener que cuestionar y tener bien claro cuál es la certificación que se pretende y qué se supone que ese estudiante debe saber hacer. Les traje aquí una frase de Ahumada del 2001, que en la parte inferior de la diapositiva tienen la referencia y el link por si quieren leer más de lo que él dice, que nos afirma que la evaluación es un proceso y no un suceso. Eso es como para grabarlo a fuego en estas cosas que le llamamos nuestras premisas, nuestros principios, cómo trabajamos en el día a día en el aula. Evaluar como proceso y no evaluar como suceso. Eso nos cambia lo que está por encima y por debajo. Esa línea es como una línea de tierra difícil de superar, en la cual lo subyacente es, en definitiva, qué idea tenemos de lo que es un proceso de aprendizaje. Ese pasaje de la transmisión de saberes, del docente que transmite saberes, a procesos activos que el estudiante realiza para aprender, ¿lo hemos realizado realmente? ¿O estamos como en una especie de vaivén, yendo y viniendo, y por momentos damos procesos activos, y por momentos pasamos a la transmisión de saberes? ¿Qué pasa con
¿qué es lo que tenemos que evaluar? ¿Qué es lo que tenemos que comprobar? Bueno, productos o procesos. La invitación es a pasar de lo que es evaluación de procesos de sucesos a procesos. No mirar solamente eventos aislados, entregas aisladas, sino mirar el proceso de ese estudiante en su aprendizaje. Si miramos un poquito el modelo tradicional de lo que es la evaluación, lo que antes de comenzar la webconferencia en forma informal, justo comentaba Daniel Espíndola, esa evaluación centrada permanentemente en la evocación, donde yo recuerdo el concepto y lo repito, o incluso si lo estoy aplicando, lo que recuerdo es una familia de problemas similares que se resuelven con determinados criterios y formatos, y entonces me ponen otro donde me cambian los números o me cambian levemente las hipótesis, y yo ya sé cómo tengo que aplicar. O incluso un poquito más allá, entendí cuáles son las relaciones entre los conceptos y las aplicaciones, y entonces me evalúan acerca de ver si yo sé esas relaciones, si las conozco. Pero de vuelta, siempre estoy evocando. Cuando un estudiante nos dice, pero eso no lo dimos, bueno, ahí hay que preguntarse, ¿pero te di las herramientas para eso? Esa es la cuestión. No es si ese problema tal cual con los numeritos cambiados, ya lo viste o no lo viste. Te di las herramientas, tú tomaste las herramientas, pudiste adquirir las herramientas necesarias para resolver ese problema, contestar esa pregunta, dimensionar una situación o lo que sea la propuesta de evaluación. Bien. El modelo que normalmente subyace a este concepto de evocar es el modelo explico-aplico. O sea, en el caso del aula virtual, pongo unos materiales teóricos, ejemplos, explico. Explico no quiere decir que explico yo, el docente explica materiales de internet, explica un excelente libro. Pero hay una etapa de materiales y explicación y luego hay una etapa de aplicación, donde incluso hay ejemplos de cómo se aplica. Por lo tanto, lo que el estudiante hace en general es evocar aplicaciones ya realizadas y de algún modo contextualizarlas, modificar un poco, pero no sale de ese modelo explico-aplico. ¿Qué les proponemos hoy? Les proponemos entrar en profundizar conceptos acerca de los estilos de aprendizaje y a partir de eso trabajar para personalizar la evaluación. Yo traje también 2 o 3 conceptos principales acerca de los estilos de aprendizaje, hay mucho para leer, hay cosas relevantes, ya desde la década de los 80 esto empieza a ganar auge, pero no, como todo en la educación, lleva su tiempo y recién en los últimos años es que realmente se empieza a ser más popular entre el cuerpo docente. La cuestión está que cuando aprendemos, nosotros utilizamos un conjunto de estrategias, casi sin darnos cuenta, tenemos métodos propios, estrategias propias, hay alumnos que dicen, ay no, porque a mí me sirve más estar en silencio, a mí me sirve más estar con música de fondo, a mí me sirve más cuando estudio, estar en movimiento, o, bueno, y cada uno va poniendo estrategias, hago un resumen, o no, yo tengo que fijarme con palabras claves, y entonces reconozco las palabras claves de un texto para poderlo comprender. Ese cúmulo de estrategias que tienen que ver con distintos momentos del aprendizaje, con la percepción, con cómo comprendo, con cómo hago yo mis inferencias, con cómo construyo, es lo que llamamos los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Como comentaba recién, ¿sí? Profundizando la definición con otro autor, o sea, la anterior es de Brijaldo y la actual es de Alonso y Hani, que justamente después se los voy a volver a mencionar porque tienen un test muy interesante. Nos dan indicadores de cómo los estudiantes perciben, interaccionan, responden a distintos ambientes de aprendizaje. Y eso se basa en cuestiones cognitivas, afectivas y fisiológicas. Y es muy interesante el tema del contexto. En los cursos que damos en el campus virtual,
para los tutores, es uno de los temas que nosotros trabajamos mucho, darle relevancia al contexto formativo. ¿Qué edad tiene ese estudiante? ¿En qué zona vive? ¿Cuál es su contexto de formación en cuanto a las normas en las que está inscrita la institución? ¿Qué se espera de que aprenda ese estudiante? Todo lo que tiene que ver con el contexto de formación hace a ese aprendizaje. Y el estudiante no se comporta o no utiliza el mismo aprendizaje en todas las asignaturas o en todos sus desempeños académicos. Por ejemplo, si un estudiante estudia en Facultad de Ciencias y estudia también algo de deporte, por ejemplo, en la CJ, tal vez no ponga en juego los mismos estilos de aprendizaje para una cosa que para la otra, porque el contexto de formación es diferente. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, también según el ambiente de aprendizaje en el que está y el contexto de formación. No va a ser lo mismo seguramente si está trabajando en forma semipresencial o a distancia que si está trabajando en forma presencial. Tenemos entonces varios modelos de cómo son los estilos de aprendizaje. Yo tomé uno de los más conocidos, que es el de Jani Alonso, que se basa en otro previo. Después, si quieren, pueden investigar a partir de los links que les dejo, donde básicamente lo que hace es categorizar en 4 tipos de estilos de aprendizaje, o 4 tipos de estudiantes de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. El activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Entonces, marqué en esta diapositiva de la presentación algunos de los elementos más relevantes de cada tipo. Por ejemplo, el estudiante activo es el que le gusta más descubrir cosas, es más espontáneo, es arriesgado. El estudiante reflexivo es analítico, hace todo a conciencia, precisa trabajar en forma como más de preguntarse los por qué. El teórico es estructurado, lógico, metódico, un principio, un desarrollo, un final. El pragmático es el eficaz. Bueno, esto funciona. ¿Y por qué? Y yo qué sé por qué, pero funciona. Sé lo que funciona, te juro que funciona. Bueno, son como distintos estilos, ¿no? Entonces, en esta presentación, aquí en esta diapositiva, yo les dejé en naranja, tienen un link para que después, si ustedes quieren hacerlo, hay un cuestionario que prepararon Jani y Alonso, que tiene 80 preguntas. Esas 80 preguntas están separadas en, digamos, en 4 bloques. Según lo que vos contestes, si estás más bien propenso o menos propenso a desarrollar lo que en esa pregunta o en esa afirmación se dice, te va a ir descubriendo si sos más bien activo, reflexivo, teórico, pragmático. Está claro que cada persona en general no trabaja sobre un estilo de aprendizaje único. Es una combinación. La cuestión es cuál es tu estilo preponderante en determinado ambiente de aprendizaje. A mí me pasó, preparando esta presentación, que me puse a hacer el test y me cuestioné en algunas de las preguntas que en determinados ambientes de aprendizaje diría que sí, que soy más propensada, pero en otros diría que no. Por eso es muy importante lo del contexto del ambiente del aprendizaje en el cual el estudiante quiera relevar su estilo de aprendizaje. Esto algunos profesores lo han probado a hacerlo con sus alumnos y que los estudiantes les pasan el resultado de ese test o se puede almacenar. En algunas universidades, como el link que les propongo, se los proponen a los estudiantes para que eso quede almacenado, y es una manera, como una especie de evaluación diagnóstico, no de conocer qué contenidos sabe el estudiante, sino una evaluación diagnóstico acerca de cómo aprende ese estudiante. La cuestión está que hasta ahora hablé de estilos de aprendizaje, pero nosotros como docentes también tenemos estilos de enseñanza. También estamos habituados a que determinadas cosas no funcionen y tenemos determinadas estrategias que aplicamos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso y tratar de ir modificando nuestros estilos de enseñanza de manera tal que respondan a los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Retomamos un poquito el tema de la presentación anterior. Ya no estoy presentando el árbol de problemas, sino el árbol de soluciones. ¿Se acuerdan que nos habíamos propuesto en la presentación anterior aumentar la cantidad de presentación de trabajos auténticos? Y para eso nos habíamos centrado en un determinado número de actividades, que aquí las enumero todas juntas, que eran elevar los promedios académicos, pasar de un uso activo de Internet a un uso reflexivo, elevar la autoestima y la confianza del estudiante, desarrollar una cultura de comportamiento ético en los referentes, tanto en los referentes pares como en los referentes del resto de la institución, superar debilidades institucionales, fortalecer los cuadros docentes, desarrollar políticas de integridad académica. Y habíamos dicho en la presentación anterior que la personalización en la evaluación iba a ser guía y base de ese proceso, del logro de estas actividades. Entonces, en el día de hoy, justamente lo que nos vamos a proponer es el cómo. Diego, te estoy viendo. No sé si querías participar o te quedó el micrófono abierto. ¿No? Bueno, entonces sigo. Muy bien. Vamos entonces a entrar al cómo, la parte interesante de la presentación de hoy. ¿Se acuerdan que el título es cómo personalizarse y morir en el intento? Bueno, así que aquí van algunas estrategias. Y para eso vamos a conectar, como siempre, con marco teórico. Bien, entramos de lleno al ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una unidad que habla de pollos, ¿sí? El contenido temático es acerca de los pollos. Punto 1 de esa unidad, no sé qué, punto 2, no sé cuánto, punto qué. Y nos estamos centrando en el punto número 4 de esta unidad. Y vamos a suponer que este punto número 4 abarca los ítems que ustedes pueden leer allí. Deshuesado de un pollo entero, características esperadas en el pollo a deshuesar, pasos para deshuesar un pollo, dificultades que pueden presentarse en el proceso, tratamiento de los desechos del pollo, deshuesado a gran escala. Bueno, díganme si esto no se parece a un contenido temático típico de los que encontramos en el programa de cualquier asignatura. Obviamente no hablando de pollos, me refiero al formato, a la estructura, ¿verdad? Es siempre un contenido temático que nos va contando como en una secuencia de ir encontrando características, dificultades, ventajas, vínculo con, relación con tal cosa. Bien, ¿por qué tomé este tema? Esto no es una idea mía, le doy todo el mérito a un posgrado de la OEI que hice hace muchos años, en el cual, como participábamos de ese posgrado profesores de toda América Latina, con distintos saberes y con distintos niveles de conocimientos en distintas áreas, una de las materias nos propuso que teníamos que preparar una unidad didáctica para desarrollarla a distancia, para que justamente todos llegáramos, digamos, con determinadas, con cierto grado de igualdad de condiciones a esa unidad didáctica que teníamos que preparar, lo que propusieron fue enseñar en una unidad didáctica cómo se jugaba el cricket. No les digo el trabajo que pasé para entender las reglas del cricket y cómo se jugaba, pero nos obligó a aprender nosotros primero para pensar desde cero y salir de los viejos esquemas de cómo dábamos determinados temas, y lo tuvimos que repensar de cero, y eso tuvo ese valor de decir, bueno, estoy enfrentándome a un conocimiento nuevo y cómo hago para trabajar desde la enseñanza de ese concepto. Entonces yo hoy tomé esa idea y les propongo a ustedes que trabajemos con esta, supuestamente, que trabaja el deshuesado de un pollo entero. Les propongo aquí cómo sería una evaluación tradicional. ¿Cómo podría estar redactado un foro que tratara este tema y estos contenidos temáticos? Esto sería una propuesta de las habituales que vemos tradicionalmente en muchísimos de los foros de los cursos del campus, que sería una evaluación donde la planteo en forma grupal, ¿sí? O sea, yo le tiro a todo el grupo a la vez de qué vamos a hablar en el foro.
y entonces ya les pido una especie de secuencia de cosas que me interesan que vamos a discutir. Entonces, dice, estimados estudiantes, en este foro trabajaremos abordando el problema del deshuesado de un pollo entero, las características que definen el proceso y las consecuencias que se pueden dar al realizarlo. Se les pide que identifiquen las características que son deseables en un pollo a ser deshuesado, describan los pasos a seguir para lograr el deshuesado, definan qué utilidad o tratamiento darían a los desechos, infieran qué dificultades se pueden encontrar en el proceso de deshuesado y describan un posible formato para el deshuesado de pollos a gran escala. Este foro cerrará, yo no sé, 10 días después, una semana después, y ahí termina la consigna. Entonces, ¿qué está pasando con este tipo de cosas? Suena a rueda de carro, ¿sí? El docente en el medio, los estudiantes todos alrededor, y suena a la palabra entrega. O sea, el estudiante se baja la consigna, sabe todo lo que va a tener que hacer en la semana, se desconecta totalmente del foro, ¿sí? Y durante la semana irá armando en un documento de Word una suerte de respuestas a las solicitudes del docente. Seguramente no va a estar leyendo a sus compañeros, no va a estar interactuando con sus compañeros, y cuando uno entre 3 o 4 días después, va a empezar a ver 6, 7, 8 respuestas similares, porque en realidad hay características que son deseables en un pollo, cuando lo vamos a deshuesar. Por lo tanto, si se investigaron sobre el tema y se informaron, o ya sea que leyeron en un libro de cocina, en internet, o fueron y le preguntaron al carnicero, seguramente se van a repetir las características deseables. Entonces ahí empiezo a tener cosas iguales, aburridas, que no quiero leer más de una vez, y todo el problema nace de la manera en la cual planteé este espacio. Este espacio, así como está planteado, no está atendiendo los estilos de aprendizaje, no está yendo a la personalización y tampoco colabora para el tema de que no haya plagio, que trabajemos en esto de la honestidad académica. Porque seguramente el tipo de preguntas, cómo están hechas, más allá de que el estudiante le cambie una palabra 2, 3, ¿sí? o que referencia el lugar donde están todas las informaciones, esto se podría resumir en una colección de informaciones bien ordenadas. Entonces, les propongo reconstruir la propuesta. Vamos a un foro. Queremos hacer un foro. Queremos hacer un foro que atienda esta temática. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, lo primero es comprender lo que me dice el programa. El programa me da una serie de contenidos para el deshuesado del pollo y me dice que yo voy a tener que trabajar con la materia prima, cómo es ese pollo a deshuesar, cuáles son los pasos, qué dificultades me encuentro, cuáles son las características, qué hago con los desechos luego que deshuesé los pollos, e incluso pensar cómo trabajaríamos a gran escala. Entonces, me estoy enfrentando a las distintas partes que nos dieron en esos contenidos temáticos. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que yo quiero plantearme en esta evaluación, en este foro? Entonces les voy a hacer una comparación, que también es ahumada. El enfoque actual predominante, que aún sigue siendo predominante, es una enseñanza y una evaluación grupal y uniforme, con predominio de la función administrativa, en el sentido de que la evaluación es para calificar. Evaluamos en términos de logros o resultados, productos finales. Tenemos propósitos de carácter reproductivo, esto que hablábamos de la evocación. Reproduzco no solo conceptos, sino reproduzco aplicaciones similares o estrategias similares. Y dice predominio de pruebas de lápiz y papel, en este podría ser pantalla y teclado, quiere decir simplemente escribo para contestar lo que el profesor pidió. ¿Cuál es la nueva propuesta evaluativa? Personalizar y variar. Personalizada y variada. Congruente con los aprendizajes,
con los estilos de aprendizaje. Énfasis en el proceso y en la situación. Búsqueda de evidencias auténticas de aprendizaje, no que me repita lo que está ya dicho, sino ver si realmente logro tener una evidencia de que aprendió. En forma participativa y colaborativa, tratar de que ese foro realmente haya participación y colaboración. Salir del estilo rueda de carro con el docente en el medio y los estudiantes que le contestan al profesor. Aceptación de técnicas e instrumentos evaluativos no ortodoxos. ¿Qué más tengo que tener en mente para este cambio que les estoy proponiendo hacia personalizar la evaluación? Son 2 diapositivas, se las presento ahora las 2 y retrocedo. Estos son los lugares que tiene cada una de las habilidades, competencias, destrezas, que tiene que tener un técnico, un tecnólogo o un ingeniero tecnológico. ¿Y en qué nivel? Básico, medio, avanzado. Entonces, por ejemplo, un técnico, ¿qué nivel tiene que tener en cuanto a su capacidad de administrar? Bueno, un nivel medio, pero un tecnólogo tiene que estar a un nivel avanzado. Por ejemplo, controlar, ¿sí? El técnico no controla, el tecnólogo sí, el ingeniero tecnológico también. Es decir, que tenemos aquí referencias para ver no solamente los contenidos que esperamos de nuestros estudiantes, sino cuáles son esas habilidades que tiene que lograr con esos contenidos. Por ejemplo, si vamos al tema de las investigaciones, ¿no? Está en el punto 4, que ustedes pueden ver allí. Investiga. Como técnico, el técnico como técnico investiga, y bueno, podríamos decir, sí, investiga porque aprende nuevos modos de hacer, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, en el perfil del técnico no está como una necesidad marcada el hecho de que él investigue, sin la del ingeniero tecnológico. Es muy interesante de ver este cuadro para ver qué es lo que se espera de nuestros estudiantes, desde lo institucional, en esto que hablamos, de certificaciones válidas, y conjugar esto desde lo institucional con lo que hablábamos antes, evaluaciones justas, y eso lo conjugo con los estilos de aprendizaje. O sea que si volvemos a la balanza de evaluaciones justas con certificaciones válidas, tenemos que considerar qué se espera desde la institución cuando certificamos que un determinado estudiante alcanzó un nivel de egreso, con qué se espera durante ese proceso que potenciemos de ese estudiante de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. ¿Cuál es la propuesta entonces de foro a nivel general? No para este caso en particular, que ahora lo vamos a ver. Pensar en el foro como un espacio de trabajo colaborativo. Tiene que ser un espacio en el que aprendan en forma conjunta. Tiene que ser un espacio que cuando el docente sale del foro por 8 horas, 10 horas, un día, no más de un día, el resto de los estudiantes sigan conversando entre ellos, y que cuando uno entre, encuentre que uno dijo una cosa y el otro le dio una evidencia en sentido contrario y el otro argumentó. O sea que no es que le están contestando al docente, sino que se estableció un trabajo colaborativo de aprendizaje. Ese intercambio reflexivo que aporta para el aprendizaje de todos. Eso al principio del curso tiene que estar explicitado y trabajado con los estudiantes para que eso sea comprendido y llevado a cabo. Nosotros como docentes, ¿cómo podemos trabajar para promover eso que dijimos? Bueno, no trabajar todo lo que se espera trabajar en el foro desde entrada, sino ir planteando ejes temáticos sucesivos a medida que el foro se desarrolla. Promover intervenciones de estilo variado, que no todo sea escribir. Por ejemplo, promover que un estudiante pueda ir y sacar fotografías de determinado suceso, que un estudiante pueda ir a hacer una entrevista y levantar 2 minutos válidos de esa entrevista, un audio, que el estudiante pueda grabar un video mostrando evidencias de determinados aspectos. O sea, variar los estilos de las intervenciones. Y
desde nuestro lado, por supuesto, calificar ese proceso y no el suceso de una intervención. Y acá voy a hacer mención a que cuando nosotros creamos el foro y decidimos el tipo de calificación en el foro, la mayoría decide el promedio de las calificaciones de las intervenciones. Eso no es del todo justo en todos los casos. Para todos los que hicieron el curso de entornos virtuales, capaz que recuerdan que hay un foro que trabaja sobre objetos de aprendizaje. Es un foro muy difícil, la gente al principio no entiende nada de qué está hablando cuando habla de objetos de aprendizaje. Entonces, es justo para ese que entra al principio tratando de esclarecer el concepto, que da sus aportes, aún en la duda, y está perfecto que dude, o aún en el error, es justo decir, bueno, esta intervención fue un 3, y aunque después comprendiste bien el concepto y llegaste a un 10 o a un 12, entonces yo te pongo 12 más 3, 15, dividido 2, 7,5. No, seguramente que no. Entonces tenemos que evaluar el proceso. Hay varias formas de evaluar el proceso, se pueden hacer planillas auxiliares para ver qué cosas le están faltando al estudiante. La manera más sencilla es explicitar, ¿verdad?, en la retroalimentación, aprovechar, valorar lo que el estudiante dice como positivo y recordarle con qué elementos puede fortalecer esa intervención. Entonces, la próxima vez que ese estudiante interviene, yo tengo en el mismo foro cuáles fueron las sugerencias que observé en la intervención anterior que aún no había comprendido, validado, evidenciado, y veo si en la siguiente vez que interviene, lo tomó en cuenta, lo superó. Entonces, una manera, por ejemplo, puede ser no hacer el promedio de las intervenciones, sino calificar a la calificación máxima, es decir, yo observé que hubo una evolución positiva, terminó aprendiendo acerca de este tema, estuvo participando a lo largo del proceso, colaboró con sus compañeros en el aprendizaje de todos, y entonces valoro ese proceso. ¿Qué pasa con el estudiante que entra siempre en las últimas 3, 4 horas, cuando ya está todo el pescado vendido, todo el mundo entró, se equivocaron, se corrigió, se retroalimentó, y él hace una especie de resumen de todo lo que dijeron un poquito cada uno, y entonces hace una intervención que está muy correcta, muy perfecta? ¿Lo valido y le pongo un 10 a ese estudiante que entró en el último minuto? ¿Cuál fue su proceso colaborativo y de intercambio reflexivo? Bueno, esas son cosas que nos tenemos que cuestionar y que les invitamos a considerar. Entonces aquí va nuestra propuesta para el deshuesado del pollo entero. ¿Se acuerdan que dijimos presentar ejes sucesivos? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, estimado estudiante, en este foro trabajaremos abordando el problema del deshuesado del pollo entero. Durante los 2 primeros días de este foro, estaremos comparando las ofertas de pollos del mercado con las necesidades que nos plantea el proceso del deshuesado. Si buscas información al respecto, verás que la elección del pollo a deshuesar es relevante. ¿Dónde comprarías tú el pollo a deshuesar? Te invitamos a justificar tu elección y mostrar evidencias de que en el lugar que has elegido existen pollos con los requisitos necesarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo estoy invitando? Lo estoy invitando a que lea cuáles son las características, pero las tiene que poner en juego. Por ejemplo, si voy a deshuesar un pollo para hacerlo relleno, la piel no puede estar rota y tiene que tener piel. Por lo tanto, si me están ofreciendo un pollo entero sin piel, a los efectos del deshuesado con relleno, ¿sí?, no me va a servir. Entonces aquí empezamos a justificar la elección. Me decidí por tal motivo, y muestro la evidencia que conecta esa decisión con la justificación. ¿En qué zona estoy? Bien, ¿se acuerdan que les invité a reflexionar acerca de los contenidos y dijimos que nos comprometíamos a personalizar según los estilos de aprendizaje? Esta primer propuesta, este primer eje, es un eje que está fuertemente dirigido a un estudiante con un estilo de aprendizaje más bien activo. Este estudiante seguramente podrá ir a tienda inglesa, al disco, sacar fotos de los lugares, mostrar en el foro fotos de distintos pollos que se ofrecen,
3, 4 opciones y decir, por ejemplo, este no lo elijo porque es demasiado pequeño y dificulta la extracción de los huesos por tal y tal motivo, o este no por el tema de la piel, o este no. Bueno, habrá que empezar a conectar las evidencias con la justificación y lo que le pedí. Era características de ese pollo como materia prima para el deshuesado, pero lo estoy conectando con sus estilos de aprendizaje, que es más bien de descubrir, arriesgado, espontáneo, ¿sí? Y lo estoy invitando a salir y a buscar una alternativa de intervención diferente. Por ejemplo, los pasos para deshuesar el pollo seguramente lo voy a poder plantear de otra manera, o en el procesamiento y tratamiento de desechos. Entonces, la idea es que a medida que voy transitando los distintos ejes temáticos del foro, yo vaya haciendo distintos énfasis, convocando como a distinto tipo de estudiante y a distinto tipo de estilo de aprendizaje. Fíjense que en ese primer eje no va a durar 10 días, 15 días. No es para que lo hagan los 32 que tengo en la clase. Es para que lo hagan 4 o 5. Los 4 o 5 que se sintieron convocados fueron y ya explicitaron cómo tiene que ser la materia prima, cuáles son las características, qué pollo seleccionaron y dónde lo puedo comprar. Perfecto. Eso quedó registrado en el foro. Entonces yo, en la siguiente intervención, 2 días después, 3 días después, ¿sí?, planteo ya otra cosa. Por ejemplo, hola a todos. Tenemos entonces, a partir de las intervenciones de fulanito y menganito, algunos pollos como los que necesitamos para deshuesar. Nos proponemos ahora describir el paso a paso del deshuesado del pollo entero y especialmente analizar las fortalezas y las debilidades de distintas secuencias posibles según el producto final deseado. Observen cómo yo puse en negrita, no el describir el paso a paso. Eso, voy a internet, lo googleo y voy a ver que voy a descubrir distintas secuencias, distintas opciones, distintos paso a paso, que los tengo que conocer. Pero los tengo que conocer en función de sus fortalezas y debilidades para el producto final deseado. Yo deseo deshuesar el pollo con un determinado objetivo, para hacerlo relleno, para hacerlo deshuesado a la parrilla, ¿sí? Son distintos productos finales deseados. Por lo tanto, el paso a paso del deshuesado va a ser diferente según ese producto final. ¿Y qué estamos invitando? Que el estudiante se centre en eso, en las fortalezas y debilidades según el producto final, y que conecte con esa decisión que tomó de cuál fue el paso a paso. No que googlee cuál es el paso a paso y me ponga paso 1, paso 2, paso 3, repitiendo lo mismo que encontró sin comprender muy bien ni por qué ni para qué. Volviendo al anterior, yo aquí ya no hice la conexión. Estoy en contenido teórico, pasos para deshuesar el pollo. ¿Sí? Si miramos, ¿estoy llamando al activo? Tal vez no. En este caso, le estoy pidiendo que él reflexione acerca de esos pasos y la conexión que tienen con el producto final. O sea que tomé otro contenido y estoy llamando a la cancha a aquellos estudiantes con un perfil más reflexivo. Y así voy modificando en el transcurso del foro, voy a tener pequeños grupos que se van a sentir convocados a participar, todos altamente motivados porque les estoy tocando su corazoncito y su manera de trabajar, y eso va teniendo como un crecimiento en la reflexión y en el trabajo conjunto, y esa lectura empieza a ser más participativa, más agradable para todos. Entonces, ¿cómo influye? Porque se acuerdan que nos habíamos planteado en la semana anterior el tema de la autenticidad, y nos habíamos planteado también cosas como elevar los promedios académicos. Y habíamos dicho, no es cuestión de a uno que tiene un 5 ponerle un 7, pero ¿por qué la personalización permite elevar ese promedio académico? Porque estoy elevando cantidad de cosas, estoy elevando la motivación de ese estudiante, le estoy ayudando a que muestre sus fortalezas, lo estoy convocando desde el lugar que justamente él se siente mejor convocado, con distintas oportunidades en distintos momentos.
Y si voy recorriendo las distintas soluciones que nos planteábamos, vamos a ver que en esta manera de presentar, ya sea el trabajo en foros, los cuestionarios, los trabajos en grupos, o sea, lo que estoy dando es el método, desde esos contenidos, habilidades que me propone el programa y haciendo como base en los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, van a ver que podemos ir viendo cómo vamos logrando cada una de estas actividades que nos propusimos. Dijimos, nos proponemos un uso reflexivo de Internet. Bueno, a este estudiante no le va a servir simplemente poner pasos para deshuesar un pollo, porque no le va a servir encontrar los pasos y nada más. Él va a tener que ponerse a mirar cuál es el producto final de esa secuencia de pasos que encontró, y poder comprender por qué esa secuencia de pasos está trabajando bien para ese producto final, pero no para otro, porque si no su intervención no va a ser válida y no va a estar en el sentido y en la orientación de lo que se solicitó. Ese estudiante que participa con entusiasmo, con motivación, que lo llamé desde sus fortalezas a trabajar desde ese estilo de aprendizaje con el cual él puede dar lo máximo de sí, obviamente va a elevar su autoestima y su confianza. Frente a que eso sucede, bajan las presiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la medida que baja la presión, facilita también un comportamiento ético? Pero además, va a haber un comportamiento ético en los referentes pares. Los compañeros de grupo, en distintos momentos de ese foro, van a estar interviniendo con presentaciones o con intervenciones valiosas, donde, qué bueno lo que dijo fulano, me convocó lo que dijo Mengano, mirá qué interesante, esto no lo había pensado, pero ¿estás seguro que? Y entonces se empieza a dar una autenticidad en las intervenciones, que no es una lectura de un copy y pego de Internet. Nos ayuda a superar las debilidades institucionales, porque, por ejemplo, saliendo del ejemplo de los pollos, y si yo quiero ir a un caso, por ejemplo, del tecnólogo de turismo, y quiero hablar de una determinada planta, o de un tipo de planta, y bueno, tendríamos que estar haciendo muchas más salidas de las que podemos hacer para poder ver la planta, ver cómo es, cómo crece, cómo nace. Desde el foro nosotros podemos convocar al estudiante a que desde su contexto en la ciudad donde vive, busque esa determinada planta, filme los distintos momentos del crecimiento de la planta, nos cuente cuáles son las texturas, es decir, esa diversidad en los formatos con los que vamos a hacer las actividades, estoy poniendo el foro como ejemplo, pero reitero, las simulaciones, los cuestionarios, todo tipo de actividades y tareas que nos pongamos enfrente con esta mirada, nos va a permitir superar otro tipo de debilidades institucionales. Nos va a permitir también fortalecer los cuadros docentes, porque cuando nos proponemos este tipo de cosas, no vamos a usar el mismo librito. Estamos permanentemente cuestionando, preguntando, trabajando con otros colegas, ¿sí? Tenemos 3 aulas, 4 aulas, no, 6 aulas de seguridad. Perfecto, trabajemos juntos, veamos cómo reaccionaron los estudiantes de esta aula, porque de repente tenemos 6 aulas de seguridad y tenemos 3 profesores, o 2, pero los estudiantes de las aulas no son los mismos. Entonces, ¿qué reacción hubo a esta propuesta? ¿Qué fue lo valioso? Y en ese diálogo entre los docentes, en ese trabajo colaborativo entre los docentes, también estamos fortaleciendo los cuadros. Mientras que pensamos juntos cómo llevar a cabo este tipo de personalizaciones, fortalecemos nuestro rol docente. Y, por último, salimos del esquema de copiar y pegar, salimos del esquema de repetir, salimos del esquema de evocar. Por lo tanto, estaremos trabajando en el desarrollo de políticas de integridad académica. Esto fue para retomar lo que había quedado pendiente desde la semana pasada, que habíamos dicho que íbamos a personalizar como solución al problema. Entonces, volviendo al deshuesado de pollo, aquí tenemos lo que sería cómo me paro para evaluar en forma personalizada. Pienso ese tema
esa competencia, esa habilidad, lo que estoy pretendiendo que sea evaluado, ¿sí? Lo desgloso, lo miro desde sus partes, desde sus componentes, en vez de hacer un listado, como hicimos en ese foro tradicional, ¿verdad?, enumerando lo que se espera que el estudiante haga, lo miro como en qué partes lo podría descomponer. Y luego trato de jugar a conectar con los distintos estilos de aprendizaje. Yo les hice un ejemplo de materia prima con activo, pero obviamente pueden ser otros. Bien, entonces llegamos al espacio en que los escucho a ustedes y volvemos para atrás. Y si a alguno se le ocurrió alguna otra actividad o quiere aportar, cuestionar, estamos así, para eso. Gracias, Ana María. Bueno, queda abierto. Hubieron varios comentarios de Mariela, Diana, Mario y otros más. Así que el primero que quiera tomar la palabra puede hacerlo, habilita su micrófono o me dice y yo lo habilito. Mariela, perfecto. Mariela, ¿dónde estás? Después, que te había solicitado la palabra durante la intervención de Ana. Dale, perfecto, Daniel. Después de Mariela vas tú. Dale, gracias. Mariela, habilitate tú, porque no sé por qué no puedo habilitarte el micrófono. Ahí va, adelante, Mariela. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo decía de no cortar a Ana cuando estaba hablando porque me parecía muy interesante lo que ella estaba planteando y a mí me ayudaba para reflexionar sobre mi punto de vista como docente, de que a veces caemos en lo tradicional. Y me sirvió ver esa grilla que pusiste para saber bien qué técnico, el tecnólogo, qué habilidades puede tener cada uno. Y me pareció interesantísimo, por eso era que no te quería interrumpir, era más que nada eso, y me quedé como reflexionando sobre eso, porque no tengo experiencia en el curso virtual. Esa grilla lleva horas, ¿eh? Nosotros, un grupo de docentes que estuvimos reflexionando sobre esa grilla, nos llevó mucho rato, incluso discrepábamos con algunas de las cosas que aparecían en la grilla, pero en la discrepancia también nos permitía comprender los por qué. Es muy, muy interesante. La verdad que sí. Bueno, no se le dejo el espacio a otro compañero. Daniel. Bien, Mariela, muchas gracias. De nada. Daniel, adelante tú. Sí, bueno, sí, no había solicitado la palabra ahí y después comparto con los compañeros que estaba muy interesante la exposición y era mejor no interrumpir para seguir el hilo de Ana. Algunos aspectos en cuanto a las soluciones, yo desde mi curso he ido transformando la forma para dar participación y llegar a las soluciones que planteaba Ana, en el caso concreto de los foros, porque en primera instancia, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que el foro, tal como yo veía que se trabajaba, no era una herramienta válida, no estaba aportando nada y no me estaba aportando nada a mí. Le busqué la vuelta y llegué sin querer a una solución como la que está planteando Ana, pero me lo planteé, en ese momento me lo planteé desde este otro enfoque. Dije, bueno, si el foro es como si fuera una clase presencial en la que la palabra va y viene y vos vas poniendo una consigna y vas siguiendo un tema, entonces hagámoslo así. Iniciamos el tema con una pregunta y a partir de 2 o 3 intervenciones yo iba redimensionando la pregunta y siguiendo el hilo. Exacto. Y estuvo bien. Aunque se me plantearon 2 dificultades que eran en definitiva lo que quería compartir. A ver. Estaban asociados prácticamente a lo que es las 16 semanas del curso y la cantidad de temas. Entonces, esta modalidad que tú estás planteando, que me parece riquísima, tenía 2 dificultades. Una que para seguir ese hilo y ir buscando la participación de todos, incluso llegué a bloquear a algunos para que para darle la chance a otro. Exacto, decir, muchachos, esperen, o se lo decía por privado, por favor, ahí va, eso es mejor. Que participen otros, eso también usé esa herramienta de comunicarlo por privado, pero yo veía que se extendía mucho, y después que participaba gente, como tú decías, Ana, al final, o descolgado, entonces aquello, ¿qué me reclamaron los estudiantes con esa modalidad? Me decían, ¿sabes qué me pasa? El foro requiere de que quien se comunica lo haga de una manera correcta, ordenada, sintética, no es una habilidad que sobresale. Entonces,
les requería mucho tiempo seguir el hilo, tratar de interpretar lo que otro compañero había puesto. Claro. Eso, las participaciones de colgada, entonces me decían, de repente leo 3 participaciones que me lleva 10 minutos, y en vez de aprovecharlo son 10 minutos que estamos Claro. hablando de algo que ya quedó descontextualizado porque respondieron sobre la primera consigna. Bueno, insistí 2 o 3 veces, vi que no estaba dando con el punto de a lo que yo quería llegar y no lograba que los estudiantes se amoldaran a ese comportamiento. Ese es un aspecto, o las dificultades que realmente yo noté para trabajar con esa modalidad, que es... Daniel, me gustaría que perdóname, siguieras... te redondeo. No, que no quiero que redondees, quiero que sigas con tu intervención, pero me gustaría transformarlo en una conversación. A ver, eso que tú planteabas nos pasó a todos. Bien. Yo empecé a trabajar con entornos virtuales en el primer Moodle que hubo en el Uruguay, ¿sí? Cuando recién había salido, fines del 2003, principios del 2004, ¿tá? O sea que pasé por todos los tropiezos habidos y por haber, y eso que tú estás planteando, lo viví yo como docente también, y lo vivimos todos los que pasamos por esa etapa. Lo lindo de esto es que eso que compartes es parte de ese proceso. Tú mostraste parte de la evolución que hiciste, que fue muy importante, y todavía hay evolución por hacer y hay estrategias de cómo lograrlo. Es decir, ese estudiante que no es sintético, como dices tú, existen otro tipo de maneras. En un momento dijiste bloquear a los que hablan mucho y después dijiste no, o le mando por privado, mejor. Porque la idea es que ellos vayan aprendiendo también a trabajar en esta modalidad. Entonces, penalizar cuando el estudiante se excede o repite también es válido. Y la penalización no siempre es en la calificación. Es decir, si tú le mandas un mensaje privado al estudiante y le decís, estimado Juan, he visto que en la intervención que realizaste, no realizaste nuevos aportes, sino que te remitiste simplemente a volver a comentar lo que dijeron los compañeros. Es verdad, son buenas intervenciones, entiendo que estás de acuerdo con lo que tus compañeros plantearon, pero al no haber planteado nada nuevo, lamentablemente esa intervención tuya no puede ser considerada válida. Espero una nueva intervención, saludos cordiales. ¿Está? Ese estudiante la siguiente vez no te va a repetir lo que dijeron los demás. Claro. ¿Sí? Te hace una intervención donde para decir una cosa que se puede decir en 2 oraciones, te la repitió 8 veces. Le mandas un mensaje, estimado Juancito, ¿sí? En tu intervención, tus palabras claves fueron tal, tal y tal. ¿No consideras que podrías haber realizado una intervención de 2 oraciones que remitiera al mismo concepto? Te invito a lograrlo en la siguiente vez, ¿sí? Entonces tú vas enseñándoles cuál es lo que se espera. Y siempre en una buena, siempre en una positiva, nunca en el hecho de te doy con un palo en la cabeza, sino decir, bueno, te estoy explicando qué es lo que estoy esperando que suceda. Claro. Y en poco tiempo te estoy hablando que empieza el curso, tenés que dejar sangre y vida en la primera semana, por supuesto. A los 10 días los estudiantes ya saben lo que se quiere, ¿está? Y se logra muy rápidamente. Seguí con tu intervención, que me querías decir algo más. No, ese punto y está claro, te agradezco el aporte porque sí, hay que ser bastante más incisivo en las primeras semanas, que a mí particularmente, como doy el primer semestre, la otra dificultad que se asocia, que también lo tuve que integrar al proceso de aprendizaje, es que se enfrentan la mayoría a una herramienta de la cual no conocen, que es el aprendizaje virtual. Entonces, también me di cuenta que una cosa era la respuesta de los estudiantes en el segundo semestre y otra en el primero. Muchos salían disparando porque se enfrentan, por ejemplo, cada docente les pone 1 o 2 foros y los estudiantes reciben un torbellino de comunicaciones en una semana, no entienden cómo funciona, salen disparando, dicen esto no es para mí. Esas son de las dificultades que todos conocemos, ¿no? Y que yo he intentado ir incorporando todo este tema que tú estás manejando e ir mejorándolo año a año. A veces lo he logrado y otras veces sigo en la búsqueda, porque con esos estudiantes que ingresan por vez primera al aprendizaje virtual, se encuentran con esa dificultad que creo yo es prioritario atender. Y cierro mi intervención para no aburrir con otro puntito que quería dejar.
Dale. La evaluación personalizada. Todos sabemos que en todas las profesiones, si bien el grado tiene un perfil determinado, no todos nos desarrollamos de la misma manera en todos los campos de actuación. En el tema prevencionista, por ejemplo, hay quienes saben realizar muy buenas investigaciones de accidentes, por decir un caso, sin embargo a la hora de planificar no son tan buenos. Claro. ¿Sí? Porque en el trabajo de campo son buenos, pero en el trabajo, lo que diríamos nosotros, en el trabajo de planificación, administrativo, de procesamiento de datos, no son tan buenos. Y eso uno ha aprendido a detectarlo. Podríamos decir en el caso de un arquitecto, que es un excelente diseñador y sin embargo, cuando tiene que hacer una dirección de obra, no sabe cómo llevarla a cabo porque le están faltando herramientas. Sin embargo, uno lo pone a diseñar y son brillantes. Y otros se dedicarán a hacer todo lo que tiene que ver con la gestión de obra, que también es una especialización. Claro. Y bueno, eso no impida de que sus debilidades en otras áreas no va a dejar de ser arquitecto porque no sea fuerte en todas las áreas. Exacto. Y bueno, la búsqueda de eso lleva tiempo. Entonces, yo quería expresar esto no como aspectos negativos, sino como las dificultades con las que me he encontrado a lo largo de intentar valorar al estudiante en su dimensión individualizada. Me he encontrado con esos inconvenientes que tienen que ver con los tiempos, el acercamiento por vez primera a un aprendizaje virtual, la cantidad de temas que hay que cumplir con los programas, en fin. Muy interesante. Desde luego que se puede superar. Muy interesante, Daniel, tu intervención, y muchas gracias. Gracias, Daniel. Le damos la palabra a Diego. Adelante, Diego. Hola, ¿me escuchás? Sí, Diego, adelante. Adelante. ¿Cómo estás? Bueno, por un lado, acá escuchando las conversaciones de los compañeros y bueno, y la reflexión sobre el material que tú colgaste, sí creo que hay diferencias en lo técnico, el tecnólogo, como tú lo expresaste ahí, y después la otra parte que me parece importante es la comunicación de lo que hablaba el compañero anterior, en los foros, que a veces uno pregunta algo y otro al tiempo contesta, y bueno, se hace un poco complicado responderle a todos, y bueno, eso es por una parte, la parte que me parece que hay que tratar de solucionar para el aprendizaje. Bueno, este método de enseñanza es bastante nuevo acá en Uruguay. Creo que la gente no está muy acostumbrada y sigue habiendo temores en la educación a este método, ¿no? Y semipresencial. Y bueno, creo que hay un miedo en la educación sobre esto. Todavía el uruguayo no está muy preparado, mismo como los docentes, para poder ayornarnos a lo que es el momento, ¿no? Estaba eso por un lado. Bueno. Y después, bueno, los materiales que se cuelgan en la plataforma para que los estudiantes aprendan tienen que ser muy, muy simples, porque creo que al no estar muy simple a la hora de enseñarles, ¿no? Eso es lo que me interesa a mí, que sean simples para que se entiendan, que no sean libros de 500 hojas, que no sean... A veces con imágenes se aprende un poco más que con tanta palabra, ¿no? Sí, cuidado, Diego, con eso, un aspecto que no puedo dejar de decirte. Yo tuve un estudiante en una de las carreras terciarias que me dijo, hace ya unos años, muy lindo los videitos, pero prefiero los PDFs, así clarito, ¿está? Sí, me refiero, lo que hablábamos de los estilos de aprendizajes, no todos son visuales,
si seguís investigando un poco más sobre esto de los estilos en los links que les dejé, vas a ver que están los kinestésicos, los visuales, los verbales, o sea, Sí, y hay gente que los videos les resultan fantásticos y hay otros que realmente no. Entonces, la multiplicidad de materiales es relevante y sí. al que le gusta profundizar, está bueno también que haya materiales complementarios para que se pueda ir y profundizar y leer más. Entonces, hay estrategias, por ejemplo, si ponemos un libro que se puede compartir libremente o que lo Sí, linkeamos, ¿no? Y sí, nosotros nos interesa que el estudiante por lo menos haga una lectura sostenida y profunda de la página 40 a la ya, 45. Y le decimos eso, obligatorio de la 40 a la 45. Y le dejamos linkeado el material y él profundizará según su estilo. sí. ¿Ah? Bien, bien. Es eso. Estoy recién aprendiendo. Creo que el año que viene voy a tener más experiencia porque pienso tomar alguna hora. Buenísimo. Y bueno, y nada, estoy para aprender, soy muy nuevo en esto. Y bueno, lo que quiero Algunos es datos, poder hacer. Diego, para que te sientas orgulloso. Sí. En el Uruguay, la primera carrera terciaria la hizo el campus. Técnico Oh, prevencionista es la sí. primera carrera terciaria en modalidad semipresencial del Uruguay. ¿Ah? Ah, Y una de las primeras de América Latina. O sea, no tenemos sí. tan poca experiencia como parece. De hecho, hemos salido a distintos congresos que nos han invitado en distintos lugares de América Latina, y bueno, tiene su reconocimiento. Ah, qué Este, bueno. a veces desde el desconocimiento de algunas áreas no se sabe, pero bueno, estamos trabajando para mejorar porque, como dice siempre Daniel Espíndola, todavía queda mucho por hacer. Bueno, hasta acá fue mi intervención. Buenísimo, Un Diego. Y gusto. bienvenido entonces al equipo. Gracias, Dale, muchas gracias. gracias, Diego. Me anoté yo, Ana María. Perfecto. Como soy el que anoto, tengo privilegios. Muy buena la intervención. Yo quería basarme un poco en la experiencia, en lo concreto. Hoy se presenta en el campo virtual un cuello de botella para muchos docentes, que es cuántas veces se evalúan durante el semestre, que es un problemón. Ponen muchas evaluaciones y después no le da el tiempo para poder hacer la retroalimentación y la calificación. Y terminan muchas veces solamente calificando y sin proceso de retroalimentación. O terminan calificando muy tarde y el proceso tanto de calificación como retroalimentación queda desfasado en el tiempo. Yo creo que la evaluación tiene que ser muy pertinente en el proceso. Tú hablabas del proceso, bueno, Claro. tenemos que ubicarla en el proceso. No garantiza nada evaluar mucho si después no puedo retroalimentar suficiente en función de eso. Claro. Hoy eso se observa muchísimo. Otra cosa es que tú dijiste alguna cosa en tu intervención, pero que a mí siempre me preocupa mucho. ¿A todos los alumnos hay que aplicarle lo mismo? Hay otra división que yo muchas veces uso de los comportamientos de los alumnos, los activos, los cumplidores con cierta demora y los demorados potenciales desertores, que es por el compromiso y el tipo de actividad, no la tipología que tú usabas, No, sí, sí, por sí, cómo entiendo. aprenden, sino cómo actúan. Sí, Y, sí, y yo siempre digo, a los activos, si le aplicamos poca evaluación, los aburrimos, ellos quieren claro. tener más. A los del medio, capaz que la evaluación, una evaluación media, le es suficiente, y a los demorados siempre se van a quejar de todo tipo de sistema, de formas de evaluación, cantidad y tipo, ¿no? Pero tenemos que problematizar, a todos no podemos evaluar de la misma, con los mismos instrumentos. Tenemos que dar opciones. Yo uso en otros cursos, en otros ambientes, evaluaciones opcionales. Claro. Y me las hacen los alumnos, el tercio ese activo, yo normalmente divido entre 3/3 la mayoría de los grupos, y las evaluaciones opcionales, que de repente no van a acumular nota, o sí, en el proceso, sí la hacen los activos, y los activos te lo agradecen porque de otra forma sienten que se aburren, porque
te hacen la evaluación enseguida y tienen que esperar a todo el proceso para que haya otro momento de evaluación, como en los foros, son los primeros que participan, etcétera, etcétera, y después sienten que no hay suficiente masa crítica y se quejan. Quería decir esas dos cosas, tengo 22 más anotadas, y una cosa de lo que dijo Daniel Álvarez que es muy importante, de menos a más. El comienzo, sobre todo en primer año, el aprendizaje virtual tiene que ser un proceso de menos a más necesariamente. Hicimos en el campus un esfuerzo por empezar antes del comienzo, aunque suene raro. Estamos tratando de empezar en febrero, en el enseñar el proceso de utilización de la plataforma, etcétera, etcétera, para aprovechar las 16 semanas reales, porque antes aprovechábamos 2 o 3 semanas, y 2 o 3 semanas en 16 es demasiado, o no las optimizábamos por lo menos, ¿no? Y el concepto ese de menos a más, no podemos el primer semestre trabajar igual que el segundo, me parece que la observación de Daniel es tremendamente pertinente. Le paso la palabra, creo que a Mariela. Adelante, Mariela. A Mariela la veo con el micrófono apagado. Se lo habilito. No. No sé si tú querías decir algo de lo que dije. Si no, Mariela, habilitate tu micrófono. Ahí. Dale. Hola. No, yo ya había participado, pero claro, lo que decía, después lo escribí, que yo todo lo que tú explicabas, Ana, lo asociaba a mi experiencia como estudiante, no como tutora, porque no he tenido la posibilidad todavía de elegir horas para trabajar en el campus virtual. Y recuerdo que a veces era una de las primeras que participaba, pero eso fue después, porque al comienzo dejaba todo para el final, y claro, cuando ver lo que comentaban mis compañeros, me pasaba que ya habían dicho todo. Entonces una vez recuerdo que puse, opino igual que fulanito, comparto con fulanito, y claro, y el tutor me dio a entender, sí, buenísimo, pero no hubo como una opinión mía. Y ahí enseguida entendí el mensaje. Un mensaje claro. Con sutileza lo hizo uno de los tutores, y dije, bueno, ¿de aquí en más? Voy a entrar, voy a ser una de las primeras, y plasmar mi opinión, y después en base a lo que opinaban los otros, a veces el tutor reformulaba, a veces no siempre, volvían a preguntar como para que otros participaran, que eso estaba bueno, y ahí veías otras participaciones, pero claro, yo ya sentía que había hecho la mía y no sabía si me tenía que poner de vuelta a opinar. Claro, porque también hay ciertos supuestos que para nosotros están claros que para los estudiantes no. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que estar trabajadas y trabajadas a fondo, sobre todo en la primera semana. La primera semana del curso es absolutamente crucial para dar por sentadas cuáles son las bases con las que van a trabajar. Qué se espera, cómo se espera que participen, y siempre en positivo, siempre ese mensaje que, digamos, sin dejarlo en evidencia de cosas negativas frente al grupo, sino con un mensaje claro, pero desde un lugar positivo para ayudarlo a hacerlo mejor y a crecer. Y también cuando opinaste sobre cómo evalúan las participaciones en el foro, muchas veces sí me sentí identificada que lo hacían matemáticamente. Claro, Era con un promedio claro, frío. un promedio. Y a veces había participado 2 veces. Claro. Y la primera de repente me había sacado un máximo de nota y la segunda no fue tanto, y después pensaba, uy, ¿para qué participé esa segunda vez? Pero claro. Entonces, ¿qué me está importando? ¿Mi participación o la nota? Claro. Reflexionaba sobre mí. Eso justamente son todas cosas que tenemos que reflexionar antes, ¿verdad? Y dejar bien claro cuál es el número de participaciones mínimas esperadas, qué tipo de participación. A veces se sugiere, bueno, en la primera presentas tal cosa, en la segunda comentas a un compañero, es decir, desde el diseño de ese espacio de evaluación tiene que estar pensado, pero sobre todo evaluar el proceso. Porque si no, justamente, morimos en el intento, corrigiendo. Si de cada participación, de cada estudiante, vamos a hacer una devolución, una por una, y todas las devoluciones son estudiante-docente, morimos en el intento. O sea, nosotros lo que tenemos que justamente lograr es que haya un aprendizaje colaborativo, participación de todos, donde los propios compañeros argumentan y contraargumentan y validan lo expuesto por los demás, y entonces, facilita ese proceso de lo que nosotros tenemos que hacer. Bien. Gracias, Mariela. Me anoté de nuevo, Ana María. Sí. Yo diría, hay algo que no usamos
mucho. Tú sabes que soy fanático de la sincronía en la educación a distancia. Tenemos el modelo asincrónico como predominante y aparentemente único para hacer educación a distancia. Hoy las herramientas son muy amigables, la conectividad en Uruguay es excelente y podemos hacer mucha cosa sincrónica. Por suerte en el campo estamos empezando a incrementar el uso de la sincronía con muy buenos resultados. También para la evaluación la sincronía es un instrumento bien importante y tenemos que saber usarlo y balancearlo con lo asincrónico. Indudablemente la educación a distancia va a seguir siendo principalmente asincrónica, pero no exclusivamente asincrónica. Yo creo que ahí tenemos que sacudir nuestras neuronas para ver cómo cada uno en su estilo, porque también juega el tipo de estilo personal, el tipo de grupo, etcétera, la asignatura, pero la sincronía tiene un lugar muy privilegiado para ayudar a procesos de evaluación, no de transmisión. Yo siempre defiendo que la sincronía, sala de webconferencia, Skype o la videoconferencia, lo que sea, es muy buena para procesos de evaluación en diálogo entre todos o entre los que corresponda, y creo que no estamos siendo muchas veces conscientes del gran aporte que tiene la sincronía. Era eso, Ana María. Bien. Álvaro, me tengo que ir, bueno, se fue, y Sí, agradece. leí recién en el chat, no había leído. Héctor, la palabra para ti, me la pidió por el privado. Adelante. Bueno, muchas gracias. No, sencillo, hoy hablábamos de los foros y a mí me quedaba la preocupación de que cuando el foro cuando el grupo de clase es muy grande, a los foros se nos empiezan a demorar todo y a cuestionar, que hoy creo que era uno de los temas que se manejaban allí, lo que nos lleva a limitar el uso del foro y empezar a utilizar determinadas, ya algún formato de cuestionario que viene prefijado en Moodle y eso. Ahora manejaba Daniel lo de la sincronía, que sí, cada vez estamos haciendo más. Este año ya creo que participamos en unas cuantas con Daniel, y está bueno porque uno empieza a aprender a manejar el método, y la experiencia uno la va volcando de lo presencial a estos cursos o carreras que son semipresenciales o virtuales. Lo que aún no sé bien en todo este marco de experiencia que he ido acumulando en esto ya casi 4 años casi 4 años trabajando en el campus, es cómo poder ver a la hora de evaluar cuál darle más prioridad o importancia a los foros, a un trabajo en sincronía, a las preguntas o cuestionarios prefijados o actividades diseñadas. O sea, creo que por allí es algo que me lo vengo discutiendo en este año en particular, cuál me parecería que sea una actividad más importante a desarrollar para valorizarla a la hora de cuantificar, ¿no? ¿Verdad? Darle una nota. Vos sabés que creo que la pregunta no es correcta, Héctor. En el sentido de que te estás preguntando cuál es la herramienta más importante, y yo te diría que no es la herramienta la que le va a dar la potencialidad a lo que vos evaluás, sino la utilización que haces de esa herramienta. Y eso depende de lo que estés queriendo evaluar, justamente, frente al objeto de evaluación, ¿sí? ¿Qué estás evaluando? Estás evaluando un contenido, una aplicación, una dinámica. Entonces, por ejemplo, si yo, te pongo un ejemplo concreto, tú sabes que yo soy de matemáticas, ¿no? Hace unos años propusimos una actividad para que desarrollaran estudiantes de nivel secundario de una aplicación del teorema de Tales. Queríamos que internalizaran el teorema de Tales, y una de las aplicaciones muy sencillas que hay es a través del uso de un pequeño palo, se mide la sombra, y después se mide la sombra o de un edificio, de una columna, y se hace un cálculo y se estima cuál es la medida de la sombra del edificio ese con el que estés trabajando. Entonces, la propuesta fue que los estudiantes tenían que elegir en su barrio un elemento de altura considerable, o sea, de una columna de luz para arriba,
y para medir la sombra, y tenían que traer fotografías que eran la evidencia de que lo estaban haciendo ellos, ¿verdad? Se tenían que sacar selfies mientras que estaban haciendo el proceso, y después presentar los cálculos, ¿está? El formato en el que presentan, ponele, levantan las fotos en el foro. ¿Es el foro el que me está realmente permitiendo que yo evalúe esa evidencia de que realmente aprendieron el método, que lo saben usar en un lugar absolutamente práctico y que saben hacer los cálculos? No, no es el foro. En realidad, lo que me está permitiendo evaluar eso fue esa sesión que fueron a tomar fotografías y en el foro levantaron la evidencia. Entonces, la cuestión es, ¿qué querés evaluar? Y después te fijas cuál es la herramienta que te permite recoger la evidencia de eso que querés evaluar. Un foro puede ser espantoso o genial, un cuestionario puede ser espantoso y no servir para nada como medio de evaluación o genial, y así con cada uno. No es la herramienta. Bien, bien aclarado, muchas gracias. De cualquier manera... ¿Un comentario? Adelante, Daniel. No, justamente lo que acaba de decir Ana a veces es una de las dificultades que se me ha presentado, y es elegir la herramienta más acorde para alcanzar el objetivo o evaluar lo que me propongo en determinado tema, ¿no? Y me ha sucedido eso. Está muy lindo, entiendo cómo funcionan los foros, entiendo cómo funcionan otras herramientas, pero no siempre logro adecuar la herramienta a lo que me interesa evaluar. Igual el método que digo yo hoy no es para foros. Yo puse el foro a modo de ejemplo, porque es una herramienta muy usada. Pero el método es para cuestionarios, o sea, la idea es, frente al método, rebobino un poquito acá, pero frente al método que presenté, ¿sí? Te parás acá y decís, bueno, voy a hacer un cuestionario, perfecto. Entonces yo en el cuestionario quiero relevar si aprendieron cuáles son las dificultades para deshuesar un pollo, ¿tá? Entonces, voy a tener que preguntar de tal manera de que le dé lugar a un estudiante que tenga un modelo más activo o un reflexivo. Por ejemplo, una pregunta puede ser para evaluar las dificultades. En la pregunta pongo un video, una filmación de alguien que está deshuesando un pollo y le pido al estudiante que describa qué dificultades tuvo esa persona, ¿sí? En otra, escribo el raconto de algo y le pregunto cuáles son las dificultades. O sea, voy apelando a distintos estilos frente al mismo objeto que yo quiero preguntar. O sea, esto se puede aplicar en cualquier herramienta de evaluación. En un trabajo grupal, le puedo dividir a los distintos grupos según sus fortalezas, que tengan algunas actividades más de tipo activo, otras reflexivas, otras teóricas, y voy viendo cómo se desempeñan en el grupo. No, correcto, sí, la experiencia, o sea, a los resultados que llegué en alguna instancia, que usé los cuestionarios como para reafirmar, más que para evaluar, para reafirmar conceptos. Y después la ponderación que le doy es muy baja, porque en realidad les permito hacerlo 1, 2, 3 veces, porque lo que me interesa a mí es remarcar conceptos, es reafirmar. Y esa es la finalidad. Exacto, y después con una actividad de investigación lo que hago es, bueno, ahora apliquen todo esto. Excelente, Daniel. Gracias. Excelente. La verdad que comparto, iba a decir que los que se basan centralmente o exclusivamente en evaluaciones de cuestionario múltiple opción, a mí me deja gran duda la pertinencia de evaluación, ¿no? Y hay mucha cosa por ahí que se evalúa todo a partir de múltiple opción, porque la forma más sencilla, podés hacer cursos muy masivos, la dedicación docente es bajísima, se ahorra un montón de cosas, pero la verdad que pongo muy en duda los aprendizajes que se pueden lograr con métodos de evaluación de ese tipo. Reafirmo con esto, si me permitís. Sí. En los exámenes, en la primera parte, ponés una modalidad de cuestionario con preguntas de esta naturaleza, y sin embargo, cuando en la segunda parte les pones preguntas abiertas, ahí es donde fallan y terminan fracasando. Muchos terminan reprobando el examen justamente por eso, porque cuando llegan a la segunda parte, en el momento de responder una pregunta abierta y aplicar los conceptos, ahí fracasan. Sí. Quiere la palabra, gracias Daniel, quiere la palabra Mario. Adelante Mario y vamos terminando, Ana. Después de Mario, dale, cierras tú. Perfecto. Adelante Mario. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Todo bien? Ana, mira, yo simplemente eran 3 preguntas, o mejor dicho, 3 puntos. No me quedó claro en la grilla, sí,
capaz que lo repasamos en la grabación. En la grilla, el ítem que dice aplica, acá. Sí. Dice el técnico aplica y se menciona como el ingeniero tecnológico un manejo básico. Ese punto no me quedó claro. El resto está fantástico, es más, conviene. Bueno, esta grilla te cuento que yo no la hice, no la elaboré yo, ¿no? Obviamente. No, está bien, está bien. Pero sí te puedo decir que estuve horas tratando de convencerme de cada cosa que hacía, y incluso fuimos a buscar bibliografía internacional que hablaba del tema. Vanessa, ayúdame, que andás por ahí también, que también estuvo trabajando con esta grilla. Pero la idea es más bien un concepto relativo de un ítem con respecto al otro. Bien. ¿Entendés? El ingeniero tecnológico, frente a muchas otras cosas, como verás, tiene un montón de cosas de nivel avanzado, sí, hay unas pocas que no es que no las haga, sino que en relación a las otras están como disminuidas. Eso fue un poco lo que nosotros entendimos. Perfecto. Mario, ¿puedo hacer un aporte? ¿Cómo andás, Daniel? Bien, si me permitís, yo lo que interpreté allí es que en realidad el técnico lo que hace es justamente aplicar la técnica y tiene que tener un gran manejo. Los tecnólogos y los ingenieros tecnológicos, el concepto pasa por otro lado, que es el desarrollo del conocimiento, no tanto de la aplicación de la técnica. Yo interpreté eso. Exactamente. Listo, perfecto. Gracias. Exactamente. No, gracias a vos, Daniel. ¿Y qué más ibas a decir, Mario? No, el otro punto que capaz que lo podemos pensar para una segunda instancia, para otra instancia, es justamente esta diversidad de los problemas que plantean, o de las oportunidades que plantean la diversidad de alumnos en el momento de evaluar, son las tareas en grupo. Que los alumnos mismos, a ver, generalmente una vez por proximidad permite que ellos se agrupen de acuerdo a determinada cantidad de alumnos por grupo. Pero a veces pasa que hacemos un agrupamiento aleatorio y se han generado problemas, digo, vos lo sabés mejor que nadie. Claro. Pero tener en cuenta este aspecto de las particularidades de cosas me parece que está bueno también, para no generar grupos donde se trabaja muy bien y grupos donde hay problemas y la tarea no sale, o la experiencia de aprendizaje termina siendo negativa, ¿no? Claro, sí. Es que si tenés los elementos, hay una clasificación después, en otra oportunidad que trabajemos juntos, se las voy a alcanzar, pero hay una clasificación de trabajo juntos, de trabajo en grupos, quiero decir, que pone todo en términos de transporte, ¿verdad? ¿Quién es el motor? ¿Quién es la bicicleta? ¿Quién es el barco? Está muy interesante sobre los roles que cada uno juega en el grupo. La voy a conseguir y se las voy a compartir. Justamente para ese tipo de estudiantes poner en cada grupo para que se procese de la mejor manera y no necesariamente dejar que ellos seleccionen con quién van a trabajar. Depende de lo que se busque también, como hablábamos hoy, la cuestión no es la herramienta, sino lo que uno se propone. No, estamos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, estimados, llegamos entonces al final de esta segunda webconferencia. Espero que les haya servido, que les haya dejado preguntas, reflexiones, ¿verdad? Y bueno, y estamos disponibles para seguir trabajando juntos, y ha sido un placer contar toda esta noche con ustedes. Gracias, Ana María, gracias a todos, y bueno, la grabación va a estar disponible como la otra vez, y la pueden consultar y la pueden recomendar a los colegas. Un abrazo a todos. Perfecto. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.